alteraciones representan el mayor porcentaje de las fístulas este, que puede presentar post cirugía generalmente oncológica y ginecológica. Entonces son patologías que nosotros podemos diferenciarlas, no fácilmente, pero teniendo los conocimientos básicos podemos hacer una diferenciación de cuando se trata de una u otra. La oportunidad puede ser algo complejo, por eso hay que tener en claro la clínica y también, por supuesto, recurrir a los exámenes de ayuda diagnóstica en el momento que sea necesario, solicitando o haciendo el procedimiento que corresponde. Bien, entonces, ya sin más preámbulo, voy a presentarle la pantalla para desarrollar el tema, ¿ya? Estamos viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, dentro de las fístulas urinarias, pues, en realidad, no son exclusividad de la fístula vésico-vaginal ni de la fístula urétero-vaginal. Hay otro tipo de fístulas, pero las cuales tienen una presentación más infrecuente. Entonces, dentro de las fístulas urogenitales, nosotros podríamos considerar a la fístula vésico-uterina, o sea, la conexión que puede haber entre el lumen de la vejiga con el lumen del útero. ¿Ya? La fístula vésico-vaginal, que es motivo del desarrollo hoy día en que hay una conexión anormal entre la luz de la vejiga y la vagina, hacia la vagina, una comunicación anómala. Entonces tiene su clínica y es la más frecuente, indudablemente, este tipo de fístula vésico-vaginal. La fístula uretrovaginal, o sea, una comunicación anormal entre la uretra y la vagina, genera, en las oportunidades que se presenta, puede estar asociada también con una vésico-uretrovaginal, ¿no? O sea, generalmente están asociadas con los partos distóxicos, partos muy prolongados en que hay una incompatibilidad cefalopélvica que no tienen atención especializada. Generalmente estos partos pueden ser atendidos por parteras que no tienen la capacitación, pues, y no les han hecho la referencia a un centro especializado para que hagan para que atiendan el parto respectivo. Bien, tenemos nosotros la fístula rectovaginal. La fístula rectovaginal es bastante compleja, ¿no? Porque va a haber pérdida permanente de material fecal por la vagina. Es por decir, bastante rara y puede ser debido a múltiples patologías, ¿no? Incluso las neoplasias en algunas oportunidades pueden dar esta derivación de las heces hacia la vagina. La fístula urétero-vaginal
Es motivo del desarrollo hoy día, es una fístula que se presenta generalmente por complicaciones que puede haber en alguna cirugía, tanto cirugía ginecológica o también puede ser cirugía oncológica, en que en forma inadvertida se lesiona el uréter o se liga el uréter y posteriormente se va a hacer la manifestación clínica de obteniéndose orina a nivel de la vagina, ¿no? Bien, eh, desarrollaremos, pues, como ya lo habíamos expresado anteriormente, solamente sobre las fístulas vesicovaginales y las ureterovaginales, que son largamente las más frecuentes. Entonces acá, para ver básicamente la relación muy estrecha que hay pues entre la vagina y la vejiga, y la presencia ahí indudablemente también del útero. Entonces acá es importante pues, sobre todo cuando se hacen las histerectomías, puede haber una lesión inadvertida del urétero, del uréter que está muy próximo a lo que es la arteria uterina. Si ustedes ven la arteria uterina, entonces el uréter pasa detrás de estos vasos uterinos. Entonces, cuando hay sangrado o hay crecimiento, hay alguna dificultad en la zona, puede en forma inadvertida ligarse o seccionarse el uréter, lo que va a provocar pues la presencia posterior de una fuga de orina a través de la vagina. ¿Ya? Entonces, eh, la relación estrechísima que hay entre la vejiga y la vagina, ¿no? Están separados prácticamente están juntos las dos estructuras. Acá para ver el introito vaginal, ¿no? En algunas oportunidades puede haber, sobre todo en los partos distóxicos, puede haber un compromiso a nivel uretral vesical con la vagina, y esto por efecto compresivo que produce isquemia en esa zona, y posteriormente probablemente que ya se le ha llegado a un centro especializado y se puede haber extraído el bebé, que generalmente ya sale muerto porque no pudo alumbrar, salir, ¿no? Por una incongruencia, entre el diámetro cefálico y la pelvis, en este caso el introito vaginal, o sea, una incompatibilidad. Entonces eso produce isquemia, produce la muerte generalmente del bebé, y nos va a producir los cambios isquémicos que posteriormente van a desvitalizarse y van a crear la fístula, que puede ser uretro vésico vaginal o vésico vaginal, o más raramente uretro vaginal exclusivamente. Acá también para ver la relación directa, miren, nosotros tenemos la uretra, la vejiga, y ahí está nomás la vagina. Entonces hay conexión más o menos directa, y atrás está el cuello vesical con el cuerpo uterino. Acá para resaltar nomás lo que es una fístula vesicovaginal, o sea, ustedes van a ver la conexión anormal en este esquema entre la vagina y la vejiga.
una conexión anómala. Entonces acá es un esquema, ¿no? Entonces vemos colapsada la vejiga, pero vemos prácticamente en su dimensión distendida la vagina, ¿no? Pero normalmente no es así, ambas pueden estar, cuando está vacua la vejiga, está colapsada, y normalmente las paredes de la vagina están prácticamente pegadas, entre comillas, o sea, no, solo se hace real cuando pasa el bebé, cuando hay también actividad sexual, se hace real esta cavidad, ¿no? Acá un esquemita que grafica también la conexión anormal que hay entre la vejiga con la vagina, o sea, un trayecto fistuloso. Entonces, ya entrando bien al tema, diremos que la fístula vésico-vaginal vendría a ser la comunicación anormal entre el epitelio vaginal y el epitelio vesical, resultando con una fuga continua de orina a través de la vagina. O sea, es una incontinencia, incontinencia permanente, o sea, real que hay, ¿no? Las lesiones del tracto urinario se producen entre el 0,2 y el 6%, derivadas de cirugía pélvica y complicaciones ginecológicas. Según Ulises López Telles, en el año 2016 en La Habana, Cuba, hace un estudio en un hospital especializado, incluidos los años 2003 a 2013, y encuentra 45 casos de fístulas urinarias, de las cuales 30 fueron fístulas vésico-vaginales y 15 fueron fístulas urétero-vaginales. Aquí no encontró fístulas de otro tipo. En su hospital, el tratamiento de las fístulas vésico-vaginales se realizaron en su mayoría con la técnica de Trendelenburg y solo un 10% con la técnica de O'Connors. Las fístulas urétero-vaginales se resolvieron con el reimplante urétero-vesical según la técnica de Paquin que hacen ellos, ¿no? El 87% de casos, y la anastomosis término-terminal en el 13%. Roberto Garza Cortés, en el Centro de Cirugía Robótica y de Invasión Mínima de Caracas, Venezuela, en el año 2012, encuentra que la fístula vésico-vaginal representa el 84.9% de las fístulas genitourinarias y se presenta luego de procedimientos uroginecológicos en países desarrollados. La fístula urétero-vaginal se puede presentar después de la cirugía pélvica, especialmente procedimientos ginecológicos. Lee, en Corea, en el año 2012, encuentra también que en la cirugía gineco-obstétrica más frecuentes son las fístulas vesicales que las ureterales, en una proporción de 3:1. O sea, todos los estudios confirman esta mayor frecuencia de las fístulas vésico-vaginales que las urétero-vaginales. En el Perú, José Sandoval, en el año 98, presentó en la revista peruana de ginecobstetricia una revisión hecha en el Hospital Arzobispo Loaiza, donde encuentra que entre los años 80 al 97, las fístulas vésico-vaginales se presentan en promedio de 9.6 casos por año, en promedio, y las causas por histerectomía abdominal fueron 43%. Las fístulas vésico-vaginales fueron 57%, vésico-vagino-rectal 16%, y fístulas urétero-vaginales en el 12%. El tratamiento de las fístulas vésico-vaginales fue realizado después de producido la noxa,
de 4 a 24 meses. Y la fístula urétero-vaginal a los 2 a 6 meses. La recidiva fue del 8%. El tratamiento de las fístulas vésico-vaginales, el abordaje abdominal fue exitoso en el 80% y el abordaje transvesical en 53%. Transvaginal, transvaginal. O sea, lo que llaman algunos autores acá la técnica de Trendelenburg, ¿no? Transvaginal, o sea, a través de la vagina. Aquí vemos, pues, cómo este dilatador uretral ingresa por la uretra y hay una solución de continuidad acá en la vejiga, ¿no? O sea, hay una fístula vésico-vaginal. Grande, bien grande, que compromete todo el piso vesical. Esta probablemente ha sido por causa distóxica, un parto distóxico. Las causas, entonces tenemos más o menos en términos generales que en los países desarrollados la principal causa es la histerectomía. O sea, retirar el útero por miomas, por algunas neoplasias también iniciales a nivel de cuello, se justifica a veces hacer histerectomía. Entonces, esa es la causa principal, la histerectomía. Su incidencia es de aproximadamente 1 de 800 histerectomías. En países en vías de desarrollo, la principal causa sigue siendo los partos distóxicos. En nuestro país ya se está invirtiendo esto, ¿no? O sea que en realidad es en vía de desarrollo, pero nosotros con la inversión que hizo el Estado en madre-niño, en los servicios de salud, se acortaron ya, o sea, hay menos partos distóxicos porque hay más atención especializada. O sea, se amplió la cobertura, entonces disminuyó la cantidad de partos distóxicos, que son los que ocasionan pues las complicaciones que pueden ser las fístulas vésico-vaginales. Otras causas pueden ser por radiación, el carcinoma pelviano, ese cáncer del cuello uterino que ha pasado inadvertido. Entonces ya cuando llega a agarrar velocidad en la diseminación, entonces puede comprometer a la vejiga y causar pues fístulas. La infección tuberculosa también es raro, pero puede presentarse. Cuerpo extraño vesical o vaginal son causas mucho más raras, ¿no? En cuanto a la clasificación, hay bastantes clasificaciones que se hacen, pero hay que tomarlas, todas colaboran al entendimiento de lo que está sucediendo en la comunicación anómala entre la vejiga y la vagina. Entonces podemos decir, una clasificación podría ser que por su localización puede ser trigonal o retrotrigonal. Ustedes ya saben bien cuál es la barra trigonal. La barra trigonal pues viene a ser un trayecto imaginario que une la desembocadura ortotópica de ambos uréteres. Entonces, desembocadura en un meato en un lado, meato en otro lado, la barra, nosotros le llamamos barra trigonal. Entonces, la localización, sí, y el trígono vendría a ser el triángulo, el área que va de esos como vértices esos dos meatos,
y el cuello vesical, ese es el área trigonal. Entonces, si ahí se presenta la fístula, sería una fístula trigonal, o sea, la que está en el área, en la superficie del trígono. Ya saben cuáles son los vértices de ese triángulo que nos forma la zona trigonal. Y retrotrigonal vendría a ser más bien la zona, el área posterior a esa imagen, a esa línea imaginaria que une los dos, la desembocadura ortotópica de los dos meatos ureterales. Es importante esto de la localización porque en algún momento se lograron establecer pautas en cuanto al manejo que tendría que realizarse ante la presentación de una fístula, por decir, retrotrigonal y una trigonal. Cuando era retrotrigonal, generalmente se propugnaba el tratamiento, por decir, suprapúbico, haciendo una incisión y llegando a la vejiga y reparar en forma transvesical, aperturando la vejiga, reparar la fístula. Entonces hay diferentes técnicas que vamos a ver así en forma no tan detallada, pero las vamos a mencionar y ustedes van a tener conocimiento de las mismas. Ya, entonces eso antes era muy importante determinar, y las que eran trigonales, el abordaje era a través de la vagina, o sea, la paciente en posición de litotomía forzada, se tenía un abordaje bastante accesible para realizar la cura quirúrgica. En cuanto a la clasificación por su tamaño, se consideran fístulas vesicovaginales pequeñas, las que son menores de 1 centímetro de diámetro. Las grandes, que van de 1 a 5 centímetros de diámetro. Y las gigantes, que ya son pues más de 5 centímetros. La clasificación por su etiología puede ser postquirúrgica. También hay fístulas vesicovaginales por radiación. Y la radiación no se realiza para varios tratamientos, ¿no? Que pueden ser neoplasias o generalmente neoplasias, pues, ¿no? Y dan como complicación la presencia de estas fístulas. Y también la obstétrica, ¿no? La obstétrica es aquella que se produjo por un parto distóxico, ¿no? Acá tenemos un cuadrito en que vemos las causas de fístula vesicovaginal según frecuencia, o sea, cuáles son las más frecuentes y cuáles son las más infrecuentes. Las más frecuentes tenemos las obstétricas, en las que, y las, dentro de las obstétricas tenemos las menos frecuentes traumatismos de la pelvis, ¿no? Es raro, un traumatismo de la pelvis me dé una fístula vesicovaginal. En cuanto a, le sigue con menor frecuencia la histerectomía abdominal. La histerectomía abdominal habíamos visto antes, ¿no? Que más o menos se puede presentar en uno de 800 histerectomías. Pero ¿qué sucede? En hospitales que son docentes, donde hay residencia, puede disminuir un poco, o sea, no uno de 800, de repente uno de 600, ¿no? Puede haber, también ahora no solo pues hay la cirugía abierta convencional, sino tenemos también la cirugía laparoscópica, en que la curva de aprendizaje no es tan corta. Entonces también son susceptibles, donde hay docencia, en que haya problemas de lesión inadvertida, de
de la vejiga y como consecuencia la presencia de la fístula vesicovaginal. Menos frecuentes tenemos la cirugía de la incontinencia de orina o prolapsos, ¿no? La cirugía de incontinencia hemos visto en la clase anterior, pues la colocación de los slings y también cirugía convencional como la operación de Bush, Marcel Marchet y tal, como habíamos visto antes. Entonces, se puede producir una lesión inadvertida y no necesariamente en el momento, sino que a veces también se puede hacer ligaduras inadvertidas en la vejiga que pueden llevar a una fístula posterior. Es raro, realmente es raro. La histerectomía vaginal también le sigue, es menos frecuente en esta mención de más a menos, la histerectomía vaginal es menos frecuente y los tumores pelvianos avanzados también es menos frecuente. Otras cirugías de la pelvis también pueden causar problemas de fístula vésico-vaginal. Acá tenemos la clasificación de las fístulas vésico-vaginales según criterios de severidad. Entonces tenemos acá representados el criterio. Diremos que de acuerdo al tamaño consideramos fístulas simples las menores de 0,5 centímetros de diámetro. Intermedias consideraremos aquellas que van de 0,5 a 2 centímetros de diámetro del calibre de la comunicación, ¿no? De la comunicación anormal entre la vejiga y la vagina. Y complejas serían aquellas que tienen mayores de 2 centímetros de diámetro, ¿no? En cuanto a la ubicación, se considerarían simples cuando la ubicación es en el cuerpo, o sea, en la cúpula. Y complejas cuando están a nivel del cuello o la zona del trígono, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se afectan, pues, las zonas esfinterianas relacionadas con la continencia. Entonces, por eso se entran dentro de la denominación de lo que sería complejas, ¿no? En cuanto al número de trayectos fistulosos, pues es simple cuando hay uno y sería complejo cuando hay más de uno, indudablemente. En cuanto al intento de reparación previa, todas son consideradas complejas. Si ya es la segunda o tercera o más veces que se trata de hacer la reparación. Y también cuando hay antecedentes de radioterapia de la zona pélvica, entonces se consideran complejas. En cuanto a la clínica, ya lo habíamos, en la definición lo habíamos dicho, que es la pérdida permanente de orina, o sea, realmente hay incontinencia urinaria. Si la fístula es secundaria a cirugía, al eliminar el catéter uretral suele manifestarse entre los 5 y 14 días tras la intervención. ¿Esto qué quiere decir? Pues supongamos que se hizo una cesárea, una histerectomía. Generalmente el ginecólogo, el ginecostetra deja una sonda de Foley, la cual va a ser retirada después de unos días. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se retira la sonda, recién se hace la manifestación de la pérdida permanente de orina. Y esto de acuerdo también al diámetro de la comunicación anormal que hay, ¿no? O hay veces, en algunas oportunidades, la lesión no es producto por decir, de un corte, de una sección que crea la comunicación anormal, sino es por pinzamiento.
O sea, y el pinzamiento va a producir una destrucción del tejido isquémico, o sea, una necrosis del tejido isquémico, y progresivamente la aparición de la comunicación, la cual inicialmente será una comunicación pequeña de repente, pero de acuerdo al grado de compromiso de la isquemia que se ha producido, puede aumentar de tamaño y ser más la cantidad del flujo de orina que sale por la vagina. Si la causa es la radiación, se presenta la pérdida de orina recién a los 30 días después de realizar el procedimiento de radiación o después de varios años del tratamiento incluso. Entonces, por eso es importante saber ese antecedente, ¿no? Porque puede aparecer después de varios meses y dicen de que esto ha sido una fístula espontánea, no. Ya haciendo una evaluación, haciendo una revisión de los antecedentes, hay el antecedente de ver que la paciente ha sido irradiada. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer en el intraoperatorio, o sea que el cirujano se dé cuenta de que ha lesionado a la vejiga. Ya puede suceder eso, ¿no? En el caso de que sea un cirujano experimentado, puede hacer la reparación respectiva. Pero lo más frecuente es observar en el postoperatorio la presencia de secreción vaginal abundante, que es en realidad líquido, es orina. Puede haber dolor abdominal intenso, urgencia e incontinencia total diurna y nocturna, o sea, pérdida permanente de orina. Se presenta después de la segunda semana del postoperatorio, hasta meses o incluso años después también puede suceder eso. Pero no es tanto, la mayoría de veces se presenta a partir de la segunda semana al momento que se retira la sonda. Entonces ahí es donde se observa ya la pérdida de orina. El examen clínico, hay que explorar bien la cara anterior vaginal, la pared vaginal, lo que se llama la pared vaginal anterior. Paciente en litotomía, hay que colocar los espéculos respectivos y hay que hacer una posición forzada para lograr visualizar toda la pared vaginal anterior. Y también tratar de visualizar hasta el fondo vaginal. Hasta el fondo vaginal. También hay un procedimiento para demostrar que existe efectivamente fístula vésico-vaginal, instalando a través de la uretra hacia la vejiga azul de metileno y comprobar su presencia en la vagina. O sea, si yo introduzco con una sondita por la uretra una solución que puede ser suero fisiológico, en que le agrego algunas gotas de azul de metileno, entonces yo voy a teñir ese suero fisiológico de un azul intenso. Entonces yo puedo introducir el líquido y visualizar la fuga que hay hacia la vagina. ¿Ya? Hay un test, el test de Moir, llamado también de los 3 tampones, en que hacemos la misma maniobra de introducir a través de la uretra líquido con azul de metileno y le colocamos unos tampones en la vagina. O sea, gasas, paquetes de gasas a compresión que llenen toda la vagina. Entonces, si el tampón manchado es el proximal, o sea, y solo sale orina clara, no manchada, sugiere una fístula
urétero-vaginal. Proximal nos referimos al tampón que está en contacto prácticamente con el cuello uterino y el fondo uterino. Ese es proximal, o sea, la vagina lo consideramos proximal, lo que está más adentro. Entonces, si sale el líquido claro, o sea, que sale húmeda ese paquete de gasas que hemos introducido inicialmente, primero, hasta el fondo, si sale húmedo y no sale teñido, entonces nosotros estaríamos probablemente confirmando la presencia de una fístula urétero-vaginal. O sea que se ha mojado ese paquete de gasas, no por lo que yo le he introducido la solución salina con colorante, el azul de metileno, sino que de por sí moja porque hay una conexión anormal entre el uréter hacia lo que se llama la cúpula vaginal, al fondo vaginal. Y si es azul, sería una fístula vesicouterina. Es bien rara, pero se podría dar eso. Si el manchado es en la posición intermedia, o sea, por decir, es el segundo paquete de gasas que yo he introducido, entonces sería en una fístula vésico-vaginal. Y si la mancha es distal, se piensa en una fístula uretrovaginal. Distal se refiere al paquete que está más próximo, es al introito vaginal, o sea, es el paquete que impacté o que introduje al final. Entonces, si sale teñido, se piensa en una fístula uretrovaginal o en una incontinencia urinaria. En el examen clínico, pues es prudente practicar y mirar el trayecto fistuloso haciendo una uretrocistoscopía. Se puede hacer también un examen de una cistografía miccional. La cistografía miccional se realiza como parte final de la urografía excretoria, una urografía intravenosa. O sea, nosotros ya sabemos de que el filtrado del contraste a nivel de los riñones se va a producir a pocos segundos de haber introducido nosotros la sustancia yodada endovenosa, que va a producir que el riñón rápidamente, en 30 segundos, en un minuto, ya empiece a filtrar esta sustancia. Y nosotros tomamos placa y vemos que efectivamente el riñón está funcionando bien porque ya está filtrando la sustancia radiodada. Pasan unos minutos y nosotros tomamos otra placa en que se va a dibujar todo las cavidades intrarrenales, los uréteres y la vejiga. Eso sucede generalmente a los 15 minutos, 20, 30 minutos se toma esa placa. Entonces la cistografía miccional sería cuando yo incido en la parte pélvica y hago miccionar con la vejiga, que ya sé que está llena de contraste, la hago miccionar y vamos a ver la comunicación anómala que puede haber con llenado de contraste hacia la vagina. O sea, parte sale por la uretra, pero parte también sale o fuga hacia la vagina y eso se va a representar en la placa que puedo tomar. La urografía intravenosa también puede mostrarlo. Si el trayecto es grande, puede mostrarlo fácilmente. El Uroten igualmente lo puede mostrar, esta comunicación anormal entre la vejiga y la vagina. El tratamiento, las fístulas de origen obstétrico, que antes eran más frecuentes en nuestro país,
ahora ha bajado con la inversión que ha habido en el sector salud, en madre y niño, entonces ha habido una disminución. Esto lo estamos hablando en los últimos 20, 25, 30 años, que ha habido mayor inversión. Entonces, debido a la respuesta inflamatoria isquémica, debe retrasarse la reparación de 3 a 6 meses. O sea, en promedio, hay que hacerlo más alejado de 3 meses. O sea, ¿por qué recalcamos, incidimos en esto? Porque la paciente o el grupo familiar, el esposo o la misma paciente o toda la familia, o también incluso, ¿por qué no decirlo? El médico causante de esta alteración, de esta iatrogenia, se podría decir, que puede ser que es generalmente un ginecobstetra o un residente de ginecobstetricia, también presiona para que sea cuanto antes. ¿Por qué? Porque esto trae implicancias médico-legales. Entonces, el urólogo entra ahí como el perito, como el que soluciona el problema, pero también está inmerso, hay veces, en los problemas médico-legales que se pueden presentar después de este problema. Entonces ellos presionan para que sea lo antes posible. O sea, que sea a los 3 meses, ya cumple 3 meses, ya quiere que al día siguiente se haga. Nosotros debemos tener paciencia y tratar de hacerlo un poquito, que pasen algunas semanitas más, hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos de que se organice bien el tejido comprometido, que se fibrose bien. Ese es un principio fundamental en el tratamiento de las fístulas en general, que se organice bien el trayecto fistuloso, ¿ya? Que se delimite bien la zona que está bien vascularizada de la que no tiene vascularización, ¿ya? Para cuando nosotros ya hagamos la reparación, afrontemos tejidos muy viables, o sea, bien vascularizados, para que no haya el problema de las recidivas que son muy molestosas, ¿no? Ustedes vean la carga que tiene la paciente, la familia y también el médico, que puede de alguna manera estar comprometido en este problema. Las fístulas secundarias a radioterapia deben esperar 12 meses, aún más, mucho más. No hay que desesperarse, hay que explicar bien, y hay veces los pacientes entienden, pero otras veces también su desesperación por superar este problema, porque este problema de la pérdida que presenta la mujer con pérdida permanente de orina le va a producir un sentimiento de minusvalía. El olor urinoso es terrible y ella opta por tomar menos líquido para perder menos cantidad de orina, y eso hace de que la orina sea más concentrada y el olor es más fuerte, se podría decir, más intenso. Entonces hay que tratar de sopesar todo eso y realizar todo en el momento justo. Las fístulas no complicadas pueden tratarse a las 2 o 3 semanas, o sea, en forma precoz. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? La tendencia, si ustedes revisan algunos trabajos de los últimos años, la mayoría lo están haciendo el tratamiento quirúrgico en forma un poco más precoz. Y ellos hacen los estudios comparativos diciendo que efectivamente es más o menos equivalente con los resultados que se obtienen haciendo el procedimiento después de 3 a 6 meses, ¿no? Cuando se dice en forma precoz, puede ser después de diagnosticado a las 4 o 6 semanas, o sea, mes y medio ahí, ¿no? Entonces nosotros personalmente, ya formados
en forma clásica y lo que hemos, la experiencia que tenemos en esto, no nos atreveríamos a hacer eso. Siempre esperamos, somos más prudentes. Esperamos de 3 a 6 meses que pase y se organice bien todos los tejidos, ¿no? A las 2 o 3 semanas, alguno a las 6 semanas, o sea, en forma precoz. Yo diría que cuanto más precoz lo haces, en forma más precoz, aumenta la posibilidad de que haya problemas de recidivas. Entonces hay que tener mucho cuidado. El tratamiento se realiza la escisión del trayecto, hay que realizar la escisión del trayecto fistuloso. O sea, hay que sacar toda, el trayecto fistuloso es como si fuera una comunicación, pues, así tubular, que comunica, pues, el epitelio de la vejiga con el epitelio de la vagina. O sea, es una formación, ¿verdad? Como si fuera un carretito, un carrete de hilo que hay que sacarlo, ¿no? Pero previamente hay que tutorizar el mismo. La tutorización depende del abordaje, se hace generalmente introduciendo una sondita de Foley delgadita. Si estamos trabajando por la parte suprapúbica, o sea, hemos abierto vejiga, entonces introducimos en el trayecto fistuloso introducimos nuestra sonda de Foley delgadita, que puede ser 8 o 10 Cherrier, o sea, las pediátricas, la introducimos, inflamos el globito y traccionamos y tenemos firmeza para hacer la incisión rodeando todo el trayecto fistuloso. Acá tenemos imágenes de un trayecto fistuloso, vista esto a través del cistoscopio, ¿no? O sea, nosotros hacemos una cistoscopía y si está bien organizado el trayecto fistuloso podemos visualizarlo. Acá tenemos, miren, este trayecto fistuloso que es relativamente grande y está bien organizado ya. Entonces, hay que hacer la exéresis. Lo que se hace es la incisión rodeando el trayecto fistuloso. Hay que disecar con tijeras Metzenbau hasta llegar a la luz del otro lado, que es la vagina. Y vamos a hacer la extracción de todo este carrete, yo le digo carrete, de tejido fibroso, que es en realidad la composición del trayecto fistuloso. Acá tenemos el hallazgo del ostium vesical de una fístula vesicovaginal en la cistoscopía, bastante irregular, pero parece ya bien organizado, grande. La cistografía ayuda y vemos, nosotros introducimos contraste a través de la uretra hacia la vejiga y va a haber una extravasación del contraste que nos pinta lo que vendría a ser la vagina. Acá igualmente tenemos aspecto de una fístula vesicovaginal en un corte tomográfico. Tenemos con contraste llenado por la sonda uretral, o sea, igualmente se coloca el contraste por la uretra y se observa cómo llega contraste a la vagina. Acá está la vejiga y globito de la sonda y aquí tenemos el contraste ya en vagina. El abordaje vía vaginal, como se propugna el abordaje por vía vaginal, o sea, con la paciente en litotomía, una litotomía forzada, colocando los separadores, colocando nuestra valva de peso que se llama, que amplía la luz vaginal. O sea, es como una valva que va en la parte inferior, que tiene el peso aproximadamente de 1 kilo, de un metal pesado, y eso me amplía el campo operatorio.
Entonces yo ahí el abordaje es más, y por supuesto hay que colocar puntos que me separen los labios, o sea, uh, estos puntos contactan los labios menores con la parte interna del muslo, se pone un punto a cada lado, cosa que nosotros tenemos un campo operatorio no tan restringido para hacer el tratamiento de la fístula. Entonces, el abordaje vía vaginal, o sea, sobre todo en las fístulas trigonales, o sea, que están en la vejiga, pero en la parte de la vejiga del área trigonal que está muy próxima al cuello vesical. El abordaje vía abdominal para las fístulas retrotrigonales. Entonces, es un buen abordaje. La mayoría de los urólogos preferimos esta vía. ¿Por qué? Porque es más conocida por el urólogo. Nosotros más vemos a la vejiga por dentro, por arriba, que por abajo. ¿Ya? El abordaje, ese es el abordaje vía vaginal, ¿no? La técnica de O'Connors, que la vamos a ver posteriormente. Hay que usar interposición de tejidos. Esto es importante. O sea, no solamente es hacer una buena rafia de la vagina y después de la vejiga, sino interponer tejidos entre ellos, entre ambas rafias, y que las rafias no se superpongan. O sea, que no estén en el mismo sentido, sino que hagan como cruz. Y entre esa cruz colocar interponer un tejido que puede ser epiplom, y cuando es vía vaginal hay que colocar un tejido graso de Martius, del labio mayor se saca un tejido graso que lo sacamos con su pedículo vascular y va a ser una excelente interposición de tejido para evitar justamente la posibilidad de que haya alguna recidiva. Entonces, a eso se refiere usar interposición de tejidos. En el abordaje por vía abdominal se usa el aumento mayor, el piplón, y si el acceso es vaginal, se usa la grasa del labio mayor, el colgajo adiposo de Martius. Se puede usar también músculo gracilis o un colgajo peritoneal. En algunas oportunidades se puede usar colgajo peritoneal también, cuando la fístula es del fondo de la cúpula, ¿no? Principios para reparación. ¿Qué es lo que debemos hacer, no? Evaluación cuidadosa de la perforación y el trayecto fistuloso. Escisión del trayecto fistuloso. Uso de injertos o colgajos, lo que habíamos referido antes, para interposición. Cierre del defecto en dos planos con material reabsorbible. Siempre hay que usar material reabsorbible. Básicamente Vicryl, tanto para la vagina, tanto para la vejiga. Uso de estrógenos y antibióticos previos a la cirugía. Y drenaje urinario postoperatorio entre 12 y 14 días. Mejor 2 semanas, 14 días. Dejarle la sonda por 14 días. Entonces acá esquemas de la reparación, ¿no? Vemos la comunicación anormal entre la vejiga y la vagina. Ahí se está evidenciando, colocando una pinza que nos muestra el trayecto fistuloso. Acá se está colocando un catéter. Hay veces estas maniobras en el tratamiento quirúrgico ayudan mucho. Entonces, acá es un abordaje, pues, transperitoneal, o sea, a través de la cavidad se puede hacer la reparación. ¿Ya? Y esta es la técnica que se hace más en la cirugía laparoscópica.
Nosotros usamos más la técnica de O'Connors, o sea, abrimos vejiga y hacemos un corte sagital hasta la zona del trayecto, hacemos la identificación de la pared vesical y vaginal y hacemos el cierre colocando una interposición de Piplum mayor en esta zona, ¿no? Pero acá es más o menos como se hace vía laparoscópica. Entonces se entra por cavidad abdominal y se va a la zona donde está el trayecto. Previamente se ha hecho esta cateterización para que nos oriente. Ahí está el defecto en la vejiga y acá ya se cerró el defecto en la vagina. También hay la reparación transvaginal de la fístula vésico-vaginal, que ahora, por decir, está teniendo mayor fuerza en cuanto al tratamiento. Entonces, los urólogos mismos, para no perder también este tipo de operación que está incluido dentro de la cirugía reparativa, está propugnando hacerlo casi todas las fístulas, las trigonales o retrotrigonales, hacerlas por vía transvaginal. Es una técnica que con ciertas modificaciones no se llega a extraer el trayecto fistuloso. Aquí se ve lo clásico que se hacía antes, pero es demasiado complejo. Ahora no se hace eso, sino lo que se hace es se vierte, o sea, se coloca puntos invaginando. Se saca parte de la fístula, pero no en su totalidad. Y lo que queda de la parte vesical se le coloca puntos que esconden ese trayecto fistuloso. Se le pone, se le interpone un tejido y después se hace el cierre ya de la vagina. Entonces, esos son cambios que están habiendo. Acá está la reparación transvesical de una fístula vésico-vaginal. Entonces ahí se ha identificado ya el trayecto fistuloso. Miren, ahí está la fístula. La fístula grande, los meatos probablemente están acá un poco retrotrigonal, pero bien próxima al trígono. Y es bien grande esta fístula. Entonces ahí lo que se ve blanco es que se impactan gasas para que nos dé firmeza, porque si no se nos hunde todos estos tejidos. La pared vésico-vaginal no es una pared que fuera como una madera, es muy blanda. Entonces nosotros le impactamos gasas y vamos a tener cierto soporte para hacer nuestra reparación. Sacamos el trayecto fistuloso y hacemos, por decir, el cierre. Primero acá, indudablemente, porque este es un abordaje, tratamos con la vejiga abierta. Entonces primero cerramos vagina en un sentido y en otro sentido después cerramos la vejiga y tratando de interponer algún tejido. Como tenemos abierto, podemos nosotros forzar un tejido de Piplum. Por esta parte de acá vamos, hacemos un trayecto detrás de la vejiga y llevamos un poco de Piplum y lo interponemos. Aquí ya está la reparación. Se hace el cierre ya de la pared vesical, que es el que faltaba, y ahí se ven los meatos que estaban un poco alejaditos. Entonces, ese es el tratamiento vía abdominal, ¿no es cierto? Mira acá una fístula muy grande, acá se ve el meato al otro lado es una semejante fístula. Entonces, hay que impactarle gasas para que nos den soporte y hacer la exéresis del trayecto fistuloso de toda la zona fibrosa
queda un hueco grande como se ve acá. Entonces se hace el cierre vaginal, se interpone tejido si se puede, y se hace en forma perpendicular el cierre de la vejiga. Entonces acá vía abdominal. Esta es la técnica que a nosotros nos agrada mucho, la técnica de O'Connors. O sea, nosotros tenemos el trayecto fistuloso ahí y hacemos la apertura de la vejiga hasta la zona de la fístula. O sea, partimos como si fuera un pan la vejiga. Pues cuando sí se corta un pan para echarle mantequilla, así lo cortamos casi todo y nos vamos hasta la zona del trayecto fistuloso. Y le damos vuelta a la fístula, sacamos todo el trayecto, el carrete fibroso, y cerramos vagina y cerramos vejiga, toda esta apertura amplia que hemos hecho. Esta es buena técnica, la técnica de O'Connors. ¿Por qué? Porque no hay tensión. Un principio fundamental en el cierre de las fístulas, en todo tipo de fístulas, es que no haya tensión en la sutura, porque cuando hay tensión se puede volver a abrir y vienen las recidivas. ¿Ya? Entonces, esa es la técnica de O'Connors. Acá está la técnica de O'Connors, como le decía. Está abierta la vejiga y veo el trayecto fistuloso y me voy aperturando la vejiga hasta el trayecto fistuloso. Saco el carrete fibroso del trayecto fistuloso y cierro después la vagina, y después de un solo surjet me cierro toda la vejiga. En esta técnica no hay tensión, por eso es muy bueno. Ahí se está sacando el trayecto fistuloso y después se hace el cierre toda la vejiga. Buenos resultados, nunca hemos tenido complicaciones con esta técnica en cuanto a recidivas. Acá tenemos la visualización del ósteo vaginal de una fístula vésico-vaginal durante la cirugía. Acá, bueno, para que vean en forma esquemática cómo se puede hacer la reparación de una fístula vésico-vaginal vía vaginal acá, ¿no? Que es la que se está propugnando actualmente. Nosotros con esto de la pandemia no hemos tenido, porque nosotros generalmente tenemos, en el Lorena teníamos 2 o 3 fístulas vésico-vaginales por año. Póngale 2. O sea, no es tan frecuente, no es tan frecuente, por eso es bonita esta reparación de estos problemas de fístulas vésico-vaginales. Entonces, ahora quisiéramos nosotros reparar la vía vaginal. Ojalá nos dé tiempo, ¿no? Porque cuando reaperturar los servicios para que deben al ver de repente algunas pacientes esperando ahí, porque esto no, por decir, es una cirugía relativamente compleja en el sentido que es muy traicionera por las complicaciones que pueden haber, sobre todo de la recidiva. Entonces aquí se está haciendo una resección de lo que le habíamos ya denominado nosotros carrete fibroso fistuloso, ¿no? Vía vaginal. Acá está la valva de peso que les decía, es una valva que tiene peso como de 1 kilo y que me deprime hacia abajo y me da campo operatorio. Generalmente los labios menores se le pone puntos a la parte interna del muslo para que amplíe el campo operatorio. Acá ya se ve el cierre de la fístula de la vejiga en 2 planos. ¿Ya? Está haciendo un cierre. Hay veces, la mayoría de veces se hace en un plano nomás, porque no nos da para hacer en 2 planos, pero se está cerrando ahí la luz de la vejiga.
Entonces acá es a la inversa. Primero se repara la vejiga que está más profunda, se está cerrando y después ya se hace la vagina, interponiendo tejidos, ¿no? Acá se está sacando, miren, del labio mayor se está sacando el flap de Martius, que es un tejido graso. Hay que sacarlo con su vascularización. Aquí hay que, porque no vas a llevar grasa inerte, así muerte, tiene que ser grasa bien vascularizada para interponerla. Entonces, acá tenemos la exposición transvesical de la vejiga y del ópseo vesical en una fístula vésico-vaginal durante la cirugía vía abdominal. Esta es lo que le digo la técnica de O'Connor. O sea, abro ampliamente la vejiga y me voy hasta el trayecto fistuloso. Hago la resección del tejido, reparo la vagina, interpongo tejidos y después ya cierro en un surjet sin tensión todo lo que es la vejiga. Esto es lo que siempre hemos hecho con buenos resultados. Exposición y disección del trayecto fistuloso por la cara posterior de la vejiga durante el abordaje vaginal. Abdominal. Este es lo que hace la cirugía laparoscópica, como le digo. Entra por cavidad peritoneal, va y busca la zona previamente, si se ha podido ser cateterizado el trayecto fistuloso y rápido lo encuentran. Se hace la liberación, incluso se toca, se palpa el catéter cuando se deja el catéter, se hace incisión encima y se hace el cierre por separado. Esto es lo que hace la cirugía laparoscópica. La técnica laparoscópica hace esta técnica, sí, a través de la cavidad abdominal. Entonces ahí tienen, cierre la vejiga y la vagina durante un abordaje abdominal. Vejiga y vagina. Tiene que hacer así en forma perpendicular, no en el mismo sentido. Posteriormente puede interponerse un colgajo peritoneo o un aumento. Se jala, se interpone ahí, se le pone un puntito y ya se acaba la operación. Se acaba la operación, pues dejando fijo ahí un segmento de piplo mayor bien vascularizado, ¿no? Para que no haya la posibilidad de nuevamente activarse el trayecto fistuloso. Entonces la vía laparoscópica utiliza esa técnica intraabdominal. Entonces se hace lo mismo más o menos que hemos esquematizado. Acá está interponiendo grasa perirectal que se puede, mientras esté bien vascularizado, sirve. Y ya los tratamientos, después de hecho el tratamiento, se hacen los controles y se ve que efectivamente ya no hay comunicación anormal. Entonces la otra fístula, que es relativamente frecuente, pero le sigue con una proporción más o menos 3-1 en favor de la vésico-vaginal, o sea, 3 veces se presenta la fístula vésico-vaginal y una la urétero-vaginal. Entonces la etiología va a ser toda la cirugía ginecológica. Más frecuentemente la histerectomía, tanto abdominal, vaginal y la laparoscópica. Si se presenta pérdida de orina al día, a lo 1 o 2 días, la lesión es directa del uréter, o sea, se ha seccionado, se ha cortado el uréter. Si se presenta la pérdida de orina a la semana, generalmente es por necrosis, por presión, o sea, un pinzamiento prolongado e inadvertido por el cirujano del uréter. Se presenta a las 2 semanas, es por desvascularización y necrosis por isquemia. Generalmente la lesión ureteral es producida por pinzamiento durante una cirugía pélvica y tarda algunos días en manifestarse como fístula, la lesión isquémica producida. La severidad del trauma depende del tamaño del área de pinzamiento, de pinzamiento
y del tiempo que se ha pinzado, ¿no? Campbell describe algunos sitios más frecuentes de lesión ureteral según el tipo de cirugía. Tenemos en la división de la arteria uterina durante la histerectomía, ese es el más frecuente. O sea, cuando tratan de ligar la uterina, y es donde se puede lesionar el uréter. Cuando también menciona la división de los vasos gonadales y el ligamento infundíbulo pélvico en las histerectomías vaginales. Como son algo ciegas, puede suceder esto. Y en la parte C, en la parte lateral de la cúpula vaginal, relacionado directamente con el trígono de la vejiga en la histerectomía vaginal. O sea, las vaginales pueden comprometer, ¿no? En cuanto a la clínica y el diagnóstico, si es lesión directa, hay pérdida de orina en el postoperatorio inmediato, con o sin misión normal. ¿Qué quiere decir esto? Como la vejiga está normal en estos casos, el que está lesionado es un uréter. Entonces, ese uréter que ha sido seccionado es el que produce el trayecto fistuloso hacia la vagina. Pero la vejiga con la orina del otro riñón se llena normalmente y le da ganas de orinar y orina también. ¿Ya? Eso quiere decir. Lesión por necrosis, hay dolor lumbar, náuseas, hilio paralítico, fiebre y mal estado general hasta que ya se crea la fístula. Esto, ¿cómo se presenta? Se ha hecho la histerectomía, la paciente generalmente la pueden dejar con sonda de Foley por seguridad o para medir diuresis por unos días. Entonces, la paciente tiene un postoperatorio tórpido, mucho dolor lumbar tiene, del lado comprometido indudablemente, solo que no se sabe cuál es el lado comprometido. Puede haber sensación nauseosa, puede haber distensión abdominal, o sea, es una evolución tórpida en un postoperatorio inmediato del primero, segundo, tercer día. Pero como ella está cubierta con analgésicos potentes, y en el caso sea mucho el dolor, incluso se le pone ya analgésicos tipo tramadol, que son súper potentes para el dolor muy severo, y eso encubre el caso, ¿no? ¿Y qué va a suceder? De un momento a otro ella ya no está de repente ya no está con son de Foley, sino ella nota de que empieza a perder orina por la parte vaginal, pero paralelamente pues se le van todos los síntomas. Ya no tiene dolor, ya no hay ilio, ya no hay náuseas, no hay ilio paralítico, como que todo se fue, pero lo que apareció fue la pérdida de orina vía vaginal. Eso quiere decir pues de que ha estado probablemente el uréter pinzado, necrosado, y cuando estallado, cuando ya se ha hecho evidente la solución de continuidad del uréter, ya pues se dieron todos los síntomas. O a veces sucede esto también cuando está ligado el uréter. Entonces el uréter está súper distendido y trata de buscar una fuga y empieza pues, como decirle para que entiendan, revienta el uréter y empieza a salir ya orina vía vaginal. Cuando es por desvascularización, a los 14 días aparece la fístula con fiebre y dolor pélvico, o sea, es más posterior, ¿no? Al llenado de la vejiga con azul de mestileno, nosotros tratamos de descartar que no sea fístula vésico-vaginal, le metemos azul de metileno. No se va a observar pérdida de colorante hacia la vagina, o sea que estamos demostrando que está indemne la vejiga, no está lesionada. Se puede colocar un catéter ureteral y una gasa vaginal
Instilación de azul de metileno a través del catéter ureteral. La tensión de la gasa confirma la fístula vésico-vaginal. O sea, cateterizamos el meato que corresponde, metemos azul de metileno y si lo recabamos en la vagina, entonces se demuestra el trayecto fistuloso, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede mayormente? Es que está ligado el uréter. Está ligado el uréter y no pasa el catéter para inyectar azul de metileno. Entonces, en esos casos es un poquito más complejo demostrar que efectivamente hay una fístula urétero-vaginal. La cistoscopía es normal, pero una manera de demostrar de que hay una fístula, que se podría tratar de una fístula urétero-vaginal, es la realización de una ecografía. En la ecografía vamos a ver la presencia de hidronefrosis. Si hay hidronefrosis del lado que comprometido, que sospechamos que es comprometido, puede haber un poco de puño-percusión positiva, entonces corrobora que puede tratarse efectivamente de lesión de ese lado del uréter, ¿no es cierto? Siempre debe haber un antecedente de cirugía ginecológica. En la urografía excretoria, en el 90% de los casos hay una ureteropilectasia supralesional. O sea, hay una dilatación de los sistemas colectores en la parte proximal de la zona afectada. La ecografía busca hidronefrosis, la pilografía ascendente continúa siendo el estudio más exacto para determinar si existe fuga de contraste por compromiso ureteral después de la cirugía ginecológica o pélvica. Tratamiento, reparación quirúrgica abierta. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos en uréter distal, el reimplante uretero-vesical con el sistema antirreflujo con o sin zoaización o flap de Boari. La zoaización vendría a ser que yo tengo que liberar un poco de la vejiga y ponerle unos puntos que la fijen en una parte más alta para que no haya tensión en la anastomosis al psoas, al músculo psoas. Le pongo 2, 3 puntos con Vicryl que me la fijen en una parte más alta para que no haya tensión en la anastomosis. Y el flap de Boari más bien consiste en fabricar un conducto que vaya en busca del uréter cuando el uréter es corto, cuando ha quedado corto, para que no haya tensión. O sea, es una formación de un túnel que adopta la forma de un uréter y se anastomosa el uréter para que no haya tensión, ¿no? Ese es el flap de Boari. El tratamiento en el uréter medio, bueno, es raro que se lesione el uréter medio en una cirugía ginecológica, pero puede ser una oncológica. Se hace la anastomosis terminal. Siempre que se hace la anastomosis del uréter con uréter, tiene que haber espatulación. O sea, no una sección recta, sino espatulada. Transureterostomía, esta técnica no es conveniente porque afecta un uréter corto de un lado, tendría que aborcarse al otro lado con el riesgo de que malogre esa unidad renoureteral sana, indemne, ¿no? Sustitución parcial con ilion, urétero, iliocistostomía o autotrasplantes cuando se desciende el riñón de la fosa lumbar a la cavidad pélvica. Es raro que se llegue a eso, pero es una alternativa antes de que hacer una nefrectomía, pues. Porque la fístula es un problema mayor, ¿eh? El paciente no quiere orinar, la paciente no quiere que le salga orina por la vagina.
La ureteroneocistostomía laparoscópica, claro, ahora con el advenimiento y la mayor utilización de la cirugía mínimamente invasiva, entonces se hace, todo se hace con la laparoscópica ahora, y la cirugía robótica. Actualmente se propone el tratamiento de las fístulas ureterovaginales, que el tratamiento inicial puede ser conservador, pero generalmente fracasa, pues existe la alta probabilidad de estenosis. Selzman y colaboradores informaron de un abordaje endourológico de las fístulas que incluye la colocación de catéter doble J más nefrostomía percutánea. Las lesiones pequeñas responden a este tratamiento, pero los defectos mayores del ureter requerirán un tratamiento abierto laparoscópico o robótico. El tratamiento preferencial es la ureteroneocistostomía abierta o laparoscópica, la cual la primera fue publicada por Reedy y Evans el año 94. La aplicación de la cirugía laparoscópica reconstructiva ha sido relativamente lenta debido a la complejidad técnica y la considerable curva de aprendizaje relacionada. Una de las razones para la lenta progresión de la reimplantación uretral laparoscópica ha sido la dificultad en la adquisición de destreza de sutura intracorpórea en la pelvis. O sea, el campo es reducido. Johannes y colaboradores informaron del primer caso de reimplante robótico el año 2004. Las indicaciones actuales de la cura quirúrgica robótica son fístula alta o replegada con vagina estrecha, trayecto fistuloso muy cercano al uréter y fístulas múltiples, obesidad mórbida, falla en el abordaje abierto quirúrgico previo. Las contraindicaciones serían la presencia de peritonitis generalizada y la coagulopatía no corregida o no corregible. Entonces acá se ve la colocación de los trócares para hacer una reparación de una fístula vésico-vaginal. La visión laparoscópica de vejiga y uréter en la ureteroneocistostomía. O sea, se colocan los catéteres. Muy bien. Entonces hemos tratado pues de desarrollarles las dos fístulas más frecuentes en la cirugía, pues ahora consecuencia de la cirugía pélvica y retroperitoneal, tanto gineco-obstétrica como oncológica. Si hubiera alguna pregunta, podemos resolverla. Sí, doctor, tenía una pregunta. En caso de cuando se hace la cirugía de O'Connor, ¿cómo hago para que la vejiga esté vacía antes de la operación? Ya, no, generalmente nosotros hacemos el abordaje suprapúbico, que puede ser con una incisión de Fannis y lo mediana intraumbilical, separamos aperturamos la poneurosis, la musculatura y hacemos una liberación amplia de la vejiga. La vejiga se supone que nosotros la hemos dejado con una sonda para que nos oriente, una sonda de Foley que puede ser Foley 16. La dejamos, entonces nos orienta y nosotros ya hacemos la apertura de la vejiga, previos reparos, siempre tenemos que reparar los bordes que hemos seccionado para más o menos tener una idea cuando ya hagamos el cierre, a qué altura está la incisión principal de la vejiga. Entonces aperturamos y vamos a encontrar poco líquido urinoso porque la sonda de Foley ha drena la orina, ¿no? Entonces, de ahí ya ubicamos la fístula y hacemos el corte. De donde hemos abierto en la parte anterior superior de la vejiga, hacemos el corte hasta el trayecto fistuloso. Claro que hay que liberar un poco en la parte posterior, hay peritoneo, en algún momento hay peritoneo, tenemos que liberarlo, separar, o sea, la pared vesical posterior la separamos hasta llegar hasta el trayecto fistuloso.
Bien. ¿Alguna otra preguntita?